Hola a todos, bienvenidos a Sin Dudas en Química. En este vídeo vamos a ver el primer principio de la termodinámica. En primer lugar, veremos los conceptos calor y trabajo, después el primer principio y por último vamos a hacer algunos problemas. Vamos a comenzar con los conceptos calor y trabajo. El calor es la energía térmica intercambiada entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Pasa del que está a mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Y se calcula multiplicando la masa del cuerpo por el calor específico por el incremento de temperatura. Ahora, ¿cuál es el signo del calor? Pues mira, si el entorno transmite energía térmica al sistema, que es la parte del universo que está en estudio, es decir, la temperatura del sistema aumenta, el incremento de T es positivo, con lo que el calor será positivo. El sistema está absorbiendo calor. Ahora, si el sistema es el que transmite energía térmica al entorno, entonces el incremento de T, la temperatura del sistema disminuye, el incremento de T es negativo, con lo que el calor será negativo. Es decir, que el sistema está cediendo calor. Ahora, ¿qué es el trabajo? Pues el trabajo es la transmisión de energía por la acción de una fuerza y esto provoca un desplazamiento o provoca un cambio de volumen. En química nos vamos a centrar en el trabajo que provoca un cambio de volumen y calculamos el trabajo como menos de la presión por el incremento de volumen. Ahora, el trabajo será positivo si el entorno es el que ejerce un trabajo sobre el sistema disminuyendo su volumen. Entonces el incremento de volumen será negativo, con lo que el trabajo negativo será positivo. Ahora, si es el sistema el que se expande ejerciendo un trabajo sobre el entorno, el incremento de V será positivo y el trabajo será negativo. Y las unidades de tanto de energía como de calor y trabajo son julios. Julio es la unidad del sistema internacional, pero también se utilizan las calorías. Ahora sí vamos a ver el primer principio de la termodinámica. ¿Y cuál es el primer principio? ¿Qué es lo que dice? Pues que la energía interna de un sistema aumenta cuando absorbe calor o cuando soporta un trabajo. La energía interna es una función de estado. ¿Y eso qué es? Pues es una variable que solamente se ve afectada por el estado inicial y final. Es decir, que no importa el camino que haya llevado de un estado a otro. Con energía interna nos referimos a la suma de las energías de todas las partículas del sistema. Vamos a ver varios casos particulares. Si el volumen es constante, la energía interna sería igual al calor cuando el volumen es constante menos P por incremento de V, pero cuando el volumen es constante el incremento de V es cero. Entonces será la energía interna igual al calor. Ahora, cuando la presión es constante, el calor cuando la presión es constante es igual al incremento de la entalpía. ¿Y a qué nos referimos con el incremento de la entalpía? Pues sería la energía interna, la entalpía es la energía interna más P por V. Pues sería la energía interna más P por V en el estado final menos la energía interna más P por V en el estado inicial. Al igual que la energía interna, la entalpía también es una función de estado, es decir, solo depende del estado inicial y final. Esto es lo mismo que el incremento de la energía interna más P por el incremento de V. ¿Y cómo se relacionan el incremento de energía interna con el incremento de entalpía? Pues como ya ponemos aquí, mediante esta ecuación. El incremento de entalpía es igual al incremento de energía interna más el incremento de N por RT. Este incremento de N se refiere a un incremento de moles gaseosos dentro de la reacción. ¿Y de dónde viene esto? Pues si nos vamos aquí, que el incremento de entalpía es igual al incremento de energía interna más P por incremento de V. P por V es igual a NRT.
ecuación de los gases ideales, pero en este caso, como tenemos incremento de V, por eso ponemos aquí un incremento de N. Vamos a pasar ahora a los problemas resueltos. El primero dice, en una bomba calorimétrica a volumen constante y a 25 grados centígrados se queman 5 gramos de octano y se desprenden 240 kilojulios. Calcula el incremento de energía interna y el incremento de entalpía de combustión del octano a 25 grados centígrados. Estos son los datos del problema. Y ahora lo que nos pide es el incremento de energía interna de combustión y el incremento de entalpía de combustión. Me está diciendo de combustión, es decir, que lo tengo que dar kilojulios por mol de octano que se quema. Ahora, ¿qué es lo que nos da el problema? Bueno, en primer lugar, nosotros, para calcular la energía interna, sabemos que es la suma, según el primer principio de la termodinámica, es la suma del calor más el trabajo. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Pues es menos P por incremento de V. Ya hemos visto antes que como a volumen constante el incremento de V es 0, en esas condiciones a volumen constante el incremento de energía interna es igual al calor a volumen constante. Entonces en el problema nos está dando el incremento de energía interna cuando se queman 5 gramos de octano. Es decir, cuando se queman 5 gramos de octano. Pero ya hemos dicho que nos piden el incremento de energía interna de combustión. Es decir, que tengo que darles kilojulios de, que se desprenden por mol de octano que se quema. Así que tenemos que utilizar factores de conversión para obtener ese dato, kilojulios por mol. Como ya veis, utilizando este factor de conversión, es decir, yo multiplico menos 240 kilojulios por 5 gramos de octano que se queman por 114 gramos que pesa un mol de octano, los gramos de octano se me van con los gramos de octano y entonces me queda que la energía interna es igual a menos 5.472 kilojulios por mol de octano que se quema. Ya hemos calculado la energía interna de combustión del octano y ahora tenemos que calcular el incremento de entalpía de combustión del octano. Vamos a escribir la fórmula a ver cuáles son los datos que nos faltan. Tenemos el incremento de energía interna, pero aquí nos falta el incremento del número de moles gaseosos dentro de la reacción. Entonces, para ello tenemos que escribir la reacción de combustión del octano y ajustarla. Aquí tenemos ajustada la reacción de combustión del octano. Un mol de octano más 25 medios moles de oxígeno molecular da lugar a 8 moles de dióxido de carbono más 9 moles de agua. Para calcular el incremento del número de moles gaseosos, restamos los moles gaseosos que hay en los productos menos los moles gaseosos que hay en los reactivos. Y el incremento del número de moles nos da menos 4,5. Como ya hemos calculado el incremento del número de moles, ya podemos sustituir en la ecuación. Pero tenemos que tener en cuenta que como la constante de los gases ideales la vamos a poner en 8,31 julios partido de mol por Kelvin, el incremento de la energía interna también tenemos que ponerlo en julios. Aquí tenemos el incremento de energía interna puesta en julios, el incremento del número de moles por la R puesta en julio partido de mol por Kelvin, por la temperatura la ponemos en Kelvin. Así obtenemos que el incremento de entalpía de la reacción de combustión de octano es menos 5.483 por 10 a la 3 julios por mol de octano que se quema, o lo que es lo mismo, menos 5.483 kilojulios por mol de octano que se quema. En el siguiente problema nos dice, en un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 25 gramos, se introducen 100 mililitros de disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar y se añaden 2 gramos de lentejas de NaOH. Se observa que al disolverse
estas pasa de 18 grados centígrados a 27 grados centígrados. Determina la variación de entalpía del proceso. Y nos dice que la disolución tiene el calor específico del agua, 4180 julios kilogramo Kelvin, y la densidad del agua también, que es 1 gramo mililitro. Lo primero que tenemos que saber en este problema es qué es un calorímetro. Pues un calorímetro es un equipo que tiene paredes adiabáticas, es decir, ni entra ni sale calor de ese equipo, y se utiliza para medir el calor absorbido o cedido de determinadas reacciones, ¿vale? A presión constante. Entonces, si una reacción es exotérmica, es decir, desprende energía, entonces desprende calor, entonces la temperatura final que mida el calorímetro va a ser mayor que la inicial. Pero sin embargo, si la reacción es endotérmica, es decir, la reacción absorbe energía, entonces la temperatura final será menor que la temperatura inicial del sistema. En este caso, nosotros vamos a ver que la temperatura inicial es de 18 grados y la temperatura final es de 27 grados, ¿vale? Como la temperatura final es de 27 grados, con lo que acabo de decir, esta reacción desprende energía, desprende calor, ¿vale? Es decir, que el calor que nosotros lleguemos a calcular será negativo porque sale de nuestro sistema. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción, el proceso que se lleva a cabo en este calorímetro. Nos dice que metemos 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar y después le añadimos 2 gramos de hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues cuando se disuelve el hidróxido de sodio, inmediatamente después se produce una reacción de neutralización. Reacciona el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio. Esta sería la reacción que se da en nuestro calorímetro. Está ajustada. ¿Y cuáles son los datos que nos dan? Podemos comprobar, calculando el número de moles, que según los datos que nos da el problema, reaccionan 0,05 moles de ácido clorhídrico con 0,05 moles de hidróxido de sodio. Así que se obtendrán 0,05 moles de cloruro de sodio. ¿Vale? La reacción que se da, como hemos dicho en este sistema, es una reacción de neutralización. Este problema nos pide que calculemos el incremento de entalpía del proceso, es decir, el incremento de entalpía de la reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Concretamente, lo que nos piden es el incremento de entalpía, los julios por mol de cloruro de sodio. Entonces, para poder calcular este dato, vamos a ver qué es lo que nos da el problema. Nos da el calor específico, un incremento de temperatura y nos da las cantidades que tenemos dentro de cada uno de los reactivos. Y además nos dice que se mide el calor cedido, en este caso por la reacción, en un calorímetro a presión constante. Ya hemos visto en la parte inicial de teoría que cuando tenemos la presión constante, el calor a presión constante es igual al incremento de entalpía. Entonces, ¿de qué forma podemos calcular este calor a presión constante? Pues como se calcula el calor, que es masa por calor específico por incremento de temperatura. Así podemos calcularlo. Y la masa podemos calcularlo como la suma de todos los componentes que tenemos dentro del calorímetro. Para calcular la masa total, hemos dicho, tenemos 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar. Pues como suponemos que la disolución tiene la densidad del agua, 100 mililitros serán 100 gramos. Más, se le echan 2 gramos de
hidróxido de sodio. Y aquí también tenemos que meter la masa equivalente de nuestro calorímetro, que es la masa de agua que absorbería o cedería la misma cantidad de calor que nuestro calorímetro. 25 gramos. En total tenemos la masa total 127 gramos. Y para calcular el calor, como ya hemos dicho, sería la masa total, 127 gramos, por 4,18 julios, gramo. Lo hemos puesto en gramo para que estén las mismas unidades. Gramo Kelvin por el incremento de T, lo hemos puesto en Kelvin. 300 menos 200. 300 menos 291. Estos gramos se van con estos gramos, Kelvin con Kelvin. Y el calor a presión constante es 4.777,7 julios. Esta es la cantidad de calor que cede la reacción, vamos a ponerle delante un signo negativo, ya hemos dicho por qué, cuando se obtienen 0,05 moles de cloruro de sodio. Es decir, esto es por cada 0,05 moles de cloruro de sodio. Pero como nosotros tenemos que, el valor que tenemos que dar es el incremento de entalpía en julios por mol, dividimos esta cantidad entre 0,05 y nos da en kilojulios por mol menos 95,6 kilojulios por mol. Este sería el incremento de entalpía. Espero que te haya servido la explicación. Si necesitas más problemas resueltos o necesitas una explicación más extensa, la tienes en mi blog de sindudasenquimica.com. Te voy a dejar el enlace en la caja de información y también mis redes sociales. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.